nombre es Camila Fernández y en esta oportunidad voy a estar haciendo un video informativo sobre el tema helado de crema en la estancia de final para la materia química de los alimentos. El Código Alimentario Argentino establece en la Ley 18.284, capítulo 12, que se va a denominar de manera genérica helado a el mezclado de un congelado de mezclas líquidas que está formada por lácteos, derivados de lácteos, agua y otros ingredientes, además de algunos aditivos autorizados. Y que esta mezcla tiene que tener una textura y plasticidad características que se deben garantizar hasta el momento de ser consumidos. Los ingredientes que se utilizan para producir esto son el agua potable, leche, ya sea líquida, condensada, semicondensada, crema de leche y o mantequilla, huevo y o su yema, también edulcorantes nutritivos, con excepción de la lactosa. Se pueden utilizar dulce de leche, yogur, semillas, frutas frescas o secas, además de alimentos fruitivos, que son alimentos que no nos aportan un valor nutritivo, pero sí que al ingerirnos nos producen cierto placer, como pueden ser el chocolate, la malta o el café. Y también se pueden adicionar bebidas fermentadas o bebidas alcohólicas, pero que la adición de alcohol tiene que ser de un 3% máximo en relación al peso del soluto y el peso de la solución. Por otra parte, también se adicionan aditivos, que justamente son los colorantes, aromatizantes, emulsionantes y estabilizantes. Y el Código Alimentario Argentino establece una clasificación de los tipos de helados que podemos tener, que son los helados de agua o raspados, que se elaboran en base a agua, los helados de leche, que se elaboran en base a leche, y los helados de crema de leche, que se elaboran en base a productos lácteos, ya sea leche, crema de leche, y hasta se pueden adicionar ciertas grasas como la mantequilla, la manteca. Si quisiéramos también clasificarlo en relación a la producción, si se hizo de manera artesanal o industrial, se podría hacer, pero estas difieren mucho, ya que la producción artesanal se genera en el día, con ingredientes que son frescos y por lo general se producen para consumirlos en el mismo día o para la comercialización inmediata. En el caso de la producción industrial, se utilizan ciertos ingredientes y aditivos que van a hacer que su vida útil sea muchísimo más larga. Por otra parte, también si quisiéramos clasificar este alimento según sus propiedades organolépticas, podríamos decir que posee cierto color, que es justamente aportado por los colorantes. Y el color de los helados por lo general es homogéneo y es atractivo a la vista para que los consumidores quieran comprarlo, quieran consumirlo. Si hablamos del gusto, estaríamos diciendo que al ingerirlo decimos que tiene un sabor dulce, y esto se debe justamente a los azúcares y edulcorantes que posee el helado. Y por ser un alimento que se consume de manera fría, lo que ocurre cuando lo ingerimos es que adormece nuestras papilas gustativas, haciéndolas que sean menos sensibles a sentir ese sabor dulce. Por lo tanto, los helados tienen que tener una cantidad amplia, una cantidad grande de azúcares y edulcorantes para que podamos sentir ese sabor dulce. Porque si, por ejemplo, nosotros dejáramos helado a temperatura ambiente y se derritiera y lo consumiéramos, sentiríamos que es demasiado dulce, pero ese mismo helado consumido de manera fría en el estado que lo vemos siempre, no sería tan dulce. Por otra parte, si hablamos del olfato, podemos decir que tienen ciertos aromas que justamente son aportados por los aromatizantes que se le adicionan, como por ejemplo puede ser el caso de la vainilla, que la vainilla la podemos encontrar en su estado natural, podemos obtenerlo de la naturaleza o de manera artificial. En relación a los sonidos que produce este alimento cuando lo consumimos, no tiene un sonido característico que nos haga dar cuenta de que estamos consumiendo helado, como para identificarlo. Y cuando hablamos de tacto,
podemos decir que este alimento, al tacto, por ejemplo, con nuestra piel, se siente frío. Y esto se debe a que es un alimento que se consume de manera fría y que por lo general está a una temperatura de menos 18 grados Celsius, que es la temperatura que poseen los freezer de las heladeras que tenemos en casa. Si habláramos un poquito de la historia del helado y el impacto en la sociedad, podríamos decir que hace ya unos 3 millones de años atrás, en el Oriente, los chinos comenzaban a hacer una mezcla que era entre arroz y leche y se le agregaba nieve, similar a lo que es el raspado, el helado de agua. Luego, en el año 1900, años atrás, el emperador Nerón comenzó a utilizar la nieve para poder congelar la miel, por ejemplo, jarabes de ciertas frutas, pulpa de frutas o jugos, también similar a lo que es el raspado. Luego, en China, el emperador Tang comenzó a hacer un método para poder aglomerar, mezclar bien, sería el hielo y la leche. En el siglo XIV, Marco Polo lleva a Venecia la receta de lo que es el helado de agua. En el siglo XVII, Caterina de Médicis se compromete con el duque Orleans en Francia. Y ahí es cuando lleva la receta del helado a Francia, porque se sirvió como postre en su boda. Y se le agrega a la receta el huevo. En el año 1630, la nieta de Caterina de Médicis se compromete con un inglés, llevando así la receta entre los ingleses. Y justamente cuando los ingleses comienzan a colonizar todas estas tierras de Estados Unidos y demás, es cuando llega ahí la receta. En el año 1851, Jacob Faust abre la primera heladería del mundo, y en el año 1913 se produce la primera máquina continua de helado. Si habláramos un poquito de lo que es esto del impacto que tiene socialmente el helado, se podría decir que en un principio, como nos dice la historia, el helado era algo a lo que no tenía acceso toda la sociedad, sino que era algo de la alta sociedad o algo muy lujoso. La receta no estaba dispuesta para toda la sociedad, digamos. Primero se utilizaba en la realeza o como solamente con las personas que tenían acceso a este lujo, y luego se comenzó a dar más en la comercialización de los raspados, de los helados de agua, hasta que en la actualidad tenemos diversificación de tipos de helados de diferentes marcas que se utilizan para el consumo, ya sea por placer o como postre. Pero tiene una imagen un tanto negativa, un impacto un poco negativo en la sociedad, porque se considera que consumir helado puede hacer que engordemos. Pero esto es muy subjetivo, porque el consumo excesivo de helado sí hace que sea perjudicial para nuestra salud, pero en relación a los valores nutritivos que nos aporta por día, que son aproximadamente de unos 177 a casi 300 kilocalorías por día, no es tan perjudicial comer un helado un día, uno cada 2 días o demás, o una vez a la semana. Además del hecho de que posee, al tener tantos ingredientes como la leche, crema de leche, ya sea huevo, tiene una gran cantidad de proteínas, porque nos aporta las proteínas que posee la leche, ya sea caseína, y también nos aporta muchas vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina B2, y por la presencia de la leche también nos aporta ciertos minerales como fósforo y calcio. Entonces, no es tan perjudicial, pero en bajas cantidades, obviamente. Además de que al tener azúcares, como ya sea la sacarosa, los hidratos de carbono, nos da ese aporte energético de rápida acción, digamos, de rápido aporte. Si nos comenzamos a meter un poco en lo que sería la elaboración del helado y lo que ocurre ahí adentro cuando nosotros producimos el helado, podríamos decir que cada uno de los ingredientes que posee tienen un papel importantísimo, primordial. Los ingredientes que se utilizan, los ingredientes líquidos, son el agua, la crema de leche y la leche, justamente. Y los ingredientes sólidos ya serían el azúcar, emulsionantes y demás. ¿Qué ocurre? Primero se mezclan
en un recipiente todos los ingredientes líquidos, siempre con una mezcladora, siempre en movimiento la mezcla. Y luego se le adicionan los ingredientes sólidos. Como las grasas que posee la leche y la crema de leche no se van a incorporar en la columna de agua, porque las grasas, al tener una gran extensión en su cadena, no son polares y no pueden realizar tipos de interacción puente-hidrógeno, por ejemplo, como si ocurre con la sacarosa, que tiene oxígenos que tienen electrones disponibles, generando así una densidad de carga negativa para que puedan tener interacciones de tipo puente-hidrógeno, y como ocurre, por ejemplo, también con el aromatizante. En este caso del ejemplo de acá sería la vainilla, que posee oxígenos que tienen disponibles también estos electrones y que van a hacer que se genere una densidad de carga negativa en esa zona. Entonces, tanto la sacarosa como la vainilla no va a tener ningún tipo de problema para mezclarse con el agua, son miscibles, pero en el caso de los glóbulos de grasa aportados tanto por la leche como por la crema de leche, va a haber que ayudarlos para que pueda ocurrir esto. Lo primero que ocurre es que la proteína de la leche va a comenzar a interaccionar con los glóbulos de grasa que posee la crema, que la crema es la que más va a aportar grasa en esto. Se van a generar unas ciertas interacciones en la zona que tiene la proteína, que es hidrofóbica, con los glóbulos de grasa, generando así una capa delgada, como si fuera una membrana delgada. Pero en este momento se generan como dos fases, realmente no están mezclados homogéneamente, que es lo que nosotros necesitamos, por lo que se adiciona un emulsionante, que en este caso podría ser la yema del huevo, la lecitina. Es lo que nos va a ayudar a que los glóbulos de grasa puedan entrar a la columna del líquido formada por, en este caso sería la sacarosa, el aromatizante y el agua, y se pueden incorporar formando esta mezcla homogénea. Entonces, lo que va a ocurrir es que primero se va a formar esta pequeña capa delgada que va a estar formada por la proteína de la leche y los glóbulos de grasa de la crema de leche. Cuando nosotros adicionamos el emulsionante, ese emulsionante también va a tener una zona que es hidrofílica y otra que es hidrofóbica. La zona hidrofóbica va a ir a interaccionar con los glóbulos de grasa y incorporándolos así, englobándolos, incorporándolos así a la columna del líquido formada por los demás ingredientes para formar esta mezcla homogénea que necesitamos. Y es importante destacar que los glóbulos de grasa en un primer instante van a estar como todos aglomerados, formando como gotas grandes de grasa. Y eso no lo necesitamos así nosotros. Por lo tanto, se va a hacer pasar esta grasa por una válvula en la que va a hacer que salgan estos glóbulos de grasa, pero en forma de pequeñas gotitas. En ese momento, estas pequeñas gotitas se van a comenzar a interaccionar con la proteína de la leche, y luego el huevo, la lecitina, el emulsionante en este caso, le va a pasar a suplantar en algunas zonas a la proteína de la leche, generando así que se pueda dar la incorporación de los glóbulos de grasa en la columna del líquido formado por este líquido viscoso formado por la sacarosa, vainilla y el agua. Bueno, una vez que tenemos la mezcla toda homogeneizada, toda mezclada, todo bien, lo que va a ocurrir es que necesitamos pasar esta mezcla a otro barril, a otro tanque o a otro recipiente. Ese recipiente va a ser un barril que en las capas externas, digamos, del barril va a estar muchísimo más frío que en el centro. ¿Qué va a empezar a pasar acá? Lo que necesitamos nosotros es que se empiecen a dar la formación de los cristales de hielo en el agua. Por lo tanto, este barril va a enfriar desde las zonas exteriores hacia el interior. La parte del exterior se comienza a enfriar y tiene unas astas que van a estar mezclando continuamente. Entonces se enfría el exterior y las astas comienzan a incorporar eso que se fue enfriando a la mezcla. Así continuamente hasta que se da la formación del helado como lo conocemos. Y justamente este momento, este procedimiento en este barril es importante porque se da la incorporación de aire. Que si bien los helados de alta calidad son los que poseen menos incorporación de aire porque son más densos, es decir, que poseen más masa en menos volumen, si nosotros incorporamos demasiado aire, también quiere decir que cuando lo pongamos a temperatura ambiente,
ese helado se va a derretir muchísimo más rápido. Entonces es importante, es un momento crucial, digamos, en la formación de lo que sería la mezcla de helado final, como para que después se dé su empaquetado y comercialización. Y me gustaría renombrar que tanto la sacarosa como el emulsionante son dos ingredientes muy importantes porque le dan estructura a la mezcla, le dan cierta estructura y estabilidad. Además de que el emulsionante lo que va a hacer también es darle una cierta cremosidad a nuestra mezcla, lo que nos va a ayudar mucho para que sea más atractivo o más rico, digamos, en el momento de consumirlo. Comenzamos a hablar un poco de lo que es la producción de helado a nivel industrial. Podríamos decir que su elaboración comienza en el pasteurizador, que justamente es un recipiente en el que lo primero que se hace es vertir los ingredientes que va a poseer nuestra mezcla, nuestro helado. Primero se vierten los ingredientes líquidos, como sería el agua, la leche, la crema de leche y demás, y luego los ingredientes sólidos. En el pasteurizador pueden ocurrir 4 procesos: el mezclado, la homogeneización, la pasteurización y la maduración. Aunque si se quiere, la maduración la podemos hacer en una tina de maduración. Lo primero que se hace, es ingresar todos los ingredientes y se comienza a elevar la temperatura del recipiente hasta unos 65 o 70 grados Celsius. Y esto se debe a el punto de fusión de las grasas que poseen nuestra mezcla, que justamente serían las grasas que nos aportan la leche y la crema de leche. Esto es muy importante porque si nuestras grasas poseen un punto de fusión muy elevado, nos van a dar un producto con un aspecto ceroso. Mientras que si nosotros poseemos unas grasas que poseen unos puntos de fusión muy bajos, va a ser muy difícil que podamos tener un producto, un helado que sea estable para el consumo. Pero las grasas que poseen la leche y la crema de leche justamente tienen un punto específico, un punto culmine que nos ayudan a poder realizar este proceso, ya que hay que tener unas temperaturas bastante elevadas para poder generar la pasteurización. Bueno, una vez que se mezclan, que se ponen todos los ingredientes y que se mezclan, porque justamente el pasteurizador posee un mezclador que está todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo. Entonces, una vez que se mezclan todo, se comienza a producir la homogeneización, que ocurre a unos 75 grados Celsius. Es decir, que ahí se comienza a formar la emulsión, porque el helado es una emulsión, posee gotitas de grasa que están en suspensión en la columna del líquido, que en este caso sería el agua. Y justamente, como expliqué antes, otros ingredientes van a ayudar a que se pueda dar esta homogeneización. Luego se sigue elevando la temperatura hasta unos 85 grados Celsius para que se produzca la pasteurización, que es la eliminación de la carga bacteriana que posee nuestra mezcla. Y es muy importante, ya que primero cuando se eleva la temperatura se la mantiene por 30 minutos a unos 69 grados Celsius y luego cuando se llega a 83 o 85 grados Celsius se la mantiene solamente por 20 segundos. Una vez que se terminan esos 20 segundos, debemos bajar la temperatura de manera abrupta hasta unos 6 grados Celsius. Y este momento es muy importante, es un momento crucial, crítico, porque si no se da de manera adecuada, se puede dar la reproducción, la multiplicación de las bacterias que sobrevivieron a la pasteurización, ¿sí? Y se vería contaminada nuestra mezcla. Luego de la pasteurización se da la maduración, que ocurre desde los 6 grados Celsius o puede tener temperaturas inferiores también hasta 4 grados Celsius. Y lo que se busca hacer ahí es que las proteínas o grasas que quedaron ahí sólidos se hidraten. Esto se debe a que se busca que la mezcla posea la menor cantidad de agua disponible, porque cuando se genera el congelado no queremos que haya cristales de hielo muy grandes, sino que deben ser pequeñitos. Por lo tanto, se busca que las proteínas o sólidos que están en la mezcla se hidraten y esto es ayudado, digamos, favorecido por los emulsionantes y estabilizantes que están ahí en el medio, en la mezcla. Se produce la semicristalización de las grasas, de los sólidos que hay ahí y se
digamos, queda la menor cantidad de agua disponible para el momento en el que se da la congelación. Una vez que se pasa al dosificador que se produce en baldes, vamos a ver que estos baldes están provistos de unas astas que están continuamente mezclando nuestra mezcla homogénea en este momento ya. Y las paredes de este balde poseen temperaturas que oscilan desde los 6 grados Celsius hasta los menos 10 grados Celsius. Lo que ocurre acá es que las paredes van a empezar a enfriar nuestra mezcla desde afuera hacia adentro, porque todo el tiempo la están mezclando e incorporando las partes que se están enfriando, que se están congelando. Y ahí se da la formación de lo que conocemos como el helado nosotros. Una vez que se dosifica, se empaqueta y se pasa a las cámaras de enfriamiento, que pueden ser cámaras, armarios o dispositivos de congelación rápida. Luego de que está acá, en el enfriamiento, se pasa al almacenamiento, en el que, bueno, justamente se almacena, se mantiene a una temperatura de menos 18 grados Celsius y demás, y se despacha para su comercialización, que en el caso del despacho se tiene una tolerancia de hasta una variación de 4 grados Celsius. Si no, el helado se vería dañado, su estructura se vería dañada, porque si se descongela y se vuelve a congelar, se puede dar la formación de justamente cristales de hielo más grandes. Bueno, una vez que estamos acá en el empaquetado, almacenamiento y demás, se debe dar el rotulado de nuestro alimento, de nuestro helado. En ese rotulado se debe decir, en el paquete tiene que decir helado de crema de, puede ser vainilla, chocolate, etc. Debe estar especificado helado de qué tipo es. Y en el rotulado debe tener los valores de grasas, vitaminas y demás que posee nuestro alimento, además de tener el valor nutritivo que nos aporta. Por ejemplo, una porción de 85 mililitros de helado nos aporta un valor energético de 200 kilocalorías. Y por último, si hablamos de la contaminación que se puede generar en nuestro alimento, se tiene que tener un cuidado continuamente en cualquiera de las partes del proceso que se lleva a cabo, ya que tanto en este primer momento como en el empaquetado y demás, si se hace una mala manipulación se puede ver contaminado por lo que sea. En este caso podría ser por aceites y demás de las máquinas. Acá, si no se le hace un tratado del agua, por ejemplo, en el principio, por lo general se le hace un tratado de filtrado, a veces de osmosis inversa y demás, para poder vertir el agua al pasteurizador. El hecho de que acá se tiene que mantener ciertas temperaturas para la eliminación de ciertos microbios y demás, patógenos que nos puedan hacer mal en el consumo.